Cuando hace un año y más de 20.000 kilómetros tuvimos la necesidad de reemplazar nuestro rendidor Toyota Aygo, una de las opciones más tentadoras fue pasarnos a la movilidad 100% eléctrica, ya que contábamos con opciones de cargar el coche tanto en casa como en el trabajo. El uso del coche iba a ser predominantemente suburbano, un uso WLTP en toda regla, con partes iguales de pueblo, ciudad, carreteras secundarias y autovía. En 10 años el Toyota había salido de Madrid en 2 o 3 ocasiones, ya que contamos con otro coche más cómodo en la familia para viajes más largos, por lo que la autonomía tenía que ser como mínimo 150 kilómetros entre cargas, lo suficiente para un viaje dentro de la Comunidad de Madrid. No queríamos un coche mediano, queríamos algo del segmento A como el Aygo, un coche chico, práctico, para 4 personas. En ese momento las opciones de gasolina eran, por ejemplo, el Hyundai i10 o el Kia Picanto. En híbrido, el Fiat 500. En 100% eléctrico, Dacia Spring, Hyundai Inster, la promesa del BYD Dolphin Surf, y un coche de una marca desconocida, con varias presentaciones hechas por periodistas, pero ninguna reseña de usuarios reales, el Leapmotor T03. Como suele pasar cuando busco coche, en las reseñas de profesionales muchas veces el enfoque no es el esperado, criticar el coche por no tener características de otro segmento o precio, por ejemplo, y otras veces parece que no tienen idea de qué coche están mostrando. Entonces confío mucho en usuarios reales. Del T03 no había nada. Ahora hay más foros y grupos de usuarios, pero siguen siendo muchas dudas y no tantas respuestas. Ya con más de 20.000 kilómetros recorridos y casi un año de experiencia, voy a intentar poner mi granito de arena para quienes ahora están buscando un coche eléctrico del segmento A y se preguntan qué tal es el T03. El resumen es que sí, el T03 es un coche recomendable para este uso. Es muy cómodo, tiene mucha tecnología, aunque sí, hay cosas que se echan de menos, y va bien en cualquier tipo de camino. La relación precio-prestaciones es muy buena. Empezaremos nuestro resumen por lo que más dudas presenta al principio al cambiar de gasolina a eléctrico, la autonomía. El T03 pesa alrededor de 1.200 kilogramos, tiene una batería de 37,5 kWh y un motor de 95 CV. La fábrica declara una autonomía WLTP de 265 kilómetros. En un uso normal, aprovecharemos entre el 60%, en el uso recomendado, y el 80% de esa capacidad. Yo necesitaba al menos 150 kilómetros. Con el WLTP declarado por Leapmotor estaba bien, porque con el rango recomendado el cálculo me daba 160 kilómetros de autonomía, 210 kilómetros si me iba al rango del 20 al 100%. Confiando en que en mi forma de usar el coche el WLTP fuera un buen parámetro, marqué esa casilla. ¿Y la velocidad de carga? En mi caso no era realmente un problema. El coche podría estar conectado a un cargador casi siempre que estaba aparcado. Otra casilla marcada, aunque la característica monofásica de la carga del coche me generaba alguna duda. ¿Y en la realidad? ¿Cuánto consume el T03? ¿A qué velocidad carga? Vamos a tener que ir por partes. Primero, el consumo. ¿Es real el WLTP? Sí. Según mi experiencia, no solo es real, sino que es casi siempre mejorable. Bien Leapmotor por su honestidad. Pero entonces, ¿cuál es el pero? El pero es el clima y la velocidad. Hay 3 escenarios bien diferenciados en los que analizar al coche. Cuando no hace falta calefacción, y haciendo poca velocidad de autovía, incluso con el aire acondicionado activado, vamos a tener un consumo muy acotado. Redondeando a 13 kWh, y muchas veces, casi siempre, menor. Y no hay que andar pisando huevos, yo no soy nada de escatimar acelerador. Si salimos a la autovía y hacemos muchos kilómetros a 120 km por hora reales, ahí se nota mucho la aerodinámica muy citadina del coche y el consumo se dispara, 18 kWh o más. El coche sí que es sensible a ir en subida o ir con viento en contra, por lo que hay que tener en cuenta, sin miedo, pero no olvidarlo, de ese parámetro. En invierno la cosa cambia. La calefacción al mínimo consume casi 4 amperes. Al máximo 9 amperes. A mí con el mínimo me alcanza. En Madrid la temperatura casi nunca baja de 0 grados, pero depende de los gustos de cada uno. Entonces tenemos que pensar en que con la calefacción al máximo sumamos más de 5 kWh de consumo, y al mínimo unos 2,5 kWh. Si salimos a la autovía con la calefacción al máximo,
el indicador de la carga baja bien, pero bien rápido. En invierno mis 150 kilómetros solo se cubren con la carga al 100%, el resto del tiempo entre el 20% y el 80% estoy perfecto. Y aunque no me hacía falta, solo por curiosidad, hice algún viaje en carretera con el coche llevando 4 personas. A 100 km por hora el consumo fue de 14,5 kWh. A 120 km por hora 18,5 kWh. A 100 km por hora podemos hacer más de 200 km sin problemas, a 120 km por hora unos 180 km. Con respecto a la velocidad de carga, el T03 acepta carga lenta en corriente alterna, pero monofásica, hasta 7 kW y carga rápida en corriente continua hasta 45 kW. Con el cargador de emergencia que trae el coche cargamos a unos 1,8 kWh. Es muy lento, pero con el uso normal lo podemos dejar conectado a la noche y recuperar la autonomía al día siguiente. Aunque es recomendable tener una instalación eléctrica separada y reforzada para estar tranquilos durante la carga, la corriente que usa el cargador no llega a 10 amperes y un enchufe Suco en buen estado nos tendría que valer. Yo instalé un enchufe reforzado de 16 amperes conectado a una llave térmica y al interruptor diferencial, y lo uso sin ningún problema. Como el T03 aprovecha una única fase, en los wallbox que normalmente encontramos en la calle, en parkings o en supermercados, solo tendremos un tercio de la potencia nominal a nuestra disposición. En un wallbox de 11 kW tendremos unos 3,2 kW reales. En uno de 22 kW, unos 6,4 kW reales. Si conectamos el coche durante media hora mientras hacemos la compra a un wallbox de 11 kW, estaremos recuperando unos 10 km de autonomía. Ya si vamos a carga rápida en corriente continua, podemos aprovechar los cargadores de 50 kW. Podemos usar de más capacidad, pero son más caros y no cambia nada con respecto a la velocidad de carga. El pico de carga es de 45 kW, pero la mayor parte de la carga la hace a 40,5 kW, bajando un poco bien cerca del 100% de carga. La usé pocas veces y nunca con frío extremo, por lo que tomen un poco con pinzas estos datos. Igual, para hacer viajes de más de 150 kilómetros, por ejemplo, yo hice Madrid-Salamanca, casi 200, es una buena opción a tener en cuenta, en un poco más de media hora recuperamos la carga para el regreso. Como la batería es LFP, litio ferro fosfato, es recomendable mantener la carga siempre entre el 20 y el 80%. Es decir, si cargamos hasta el 100% tenemos que usar el coche enseguida, no tenerlo aparcado un día con esa carga. Lo mismo si bajamos del 20%, hay que cargarlo apenas llegamos a destino. También es recomendable cargar al 100% cada tanto para que el coche sepa dónde está su tope de carga y calcule bien la autonomía. Si bajamos del 10% el coche nos pedirá hacer la carga en 2 fases, primero llegar al 10%, desconectar, y volver a conectar para seguir con la carga normal. En el coche se puede programar el máximo de carga a partir del 50%. Además, se puede programar la hora de inicio de la carga, lo que es útil si tenemos alguna tarifa con horarios más baratos desde determinada hora, por ejemplo, de la madrugada. Con la app del coche, gratuita, también se puede monitorear el estado de la carga y configurar la planificación, siempre que el coche esté aparcado en un lugar con conexión a la red de telefonía móvil, por lo menos hasta el día en que grabamos este vídeo no vale una wifi. Para un uso suburbano y con un kilometraje diario de entre 150 y 200 kilómetros, el T03 cumple sin problemas en autonomía y velocidad de carga. ¿Podría ser mejor? Sí, y seguramente hay coches mejores en el mismo segmento, pero a otro precio. Al del T03, yo creo que no hay competencia. Los que tienen ya T03, si quieren dejen en los comentarios sus propias experiencias. Me interesa saber si estamos de acuerdo o no en los resultados. En el próximo vídeo hablaremos de prestaciones. Nos vemos en unos días. Ahora gire a la derecha. Abandone la rotonda en la segunda salida.